Hola a todos, recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Esto es el podcast de Geografía Infinita. Hoy hablamos de arte y cartografía, la relación de un idilio a lo largo de la historia. Ese es el tema de un nuevo volumen de la colección Grandes Mapas de la Historia que se entrega con el diario El País. Está escrito por Bernardo Ríos, con quien charlaremos, y por mí mismo. Pero antes de hablar de ese volumen de arte y cartografía, vamos a repasar algunos de los temas que hemos tocado en nuestra web, en geografiainfinita.com, en este último mes. Hemos hablado de los maris, los últimos paganos de Europa. Es un pueblo de Rusia que ha vivido el impacto tanto de la propia Rusia como de la religión cristiana y que de una manera u otra ha conseguido mantenerse al margen. Loreto Sáez ha preparado un mapa interactivo sobre el precio del alquiler en España. Para ello ha utilizado los datos del Sistema Estatal del Índice del Alquiler de reciente creación. Allí podemos ver lo que cuesta alquilar un piso tipo en cada comunidad autónoma y hacer comparaciones. También hemos tratado otro tema clásico cartográfico, las proyecciones cartográficas, sus tipos y propiedades. Nos hemos preguntado en otro artículo por qué el norte suele estar arriba en los mapas, porque hay razones detrás de esta elección que nos parece a veces tan obvia. Nos hemos acercado también a los mapas del comercio medieval y nos hemos fijado especialmente en uno, el que representa las principales rutas comerciales entre Asia, Europa y el norte de África entre los siglos XI y XII. Si en nuestro anterior podcast viajábamos hasta la Biblioteca Nacional para conocer cómo se guardan los mapas, os lo hemos contado también en el blog y lo hemos visto a través de imágenes que podéis consultar en geografiainfinita.com. Historia de la bandera española desde los inicios de la Unión de Reinos hasta la actualidad. Resulta que la bandera actual nació de un concurso de ideas y de ello hemos hablado también en Geografía Infinita. Daniel Casas, geógrafo, nos ha llevado hasta el Tajo Medio, a la fortaleza de Castros, donde geografía y patrimonio se dan muy a fondo la mano. Y con Bernardo Ríos hemos indagado en la lengua franca, que es lo más parecido que hemos conocido a una lengua romance que todos pudieran comprender, ese ansiado idioma cuasi universal. También nos hemos acercado hasta Barcelona, que ha elegido un mapa ilustrado como telón de fondo de la campaña navideña del ayuntamiento. El mapa de Barcelona tiene poder y este nos ha encantado. Así que encaramos la Navidad con un buen menú de temas sobre la mesa. A buen seguro estos días seguiremos compartiendo más contenido y quién sabe si algún que otro podcast extra antes de acabar el año. Una vez repasados los temas de este último mes, nos metemos ya a fondo en esta nueva edición de nuestro podcast en la que, como decíamos al principio, hablamos de arte y mapas. Es sobre esto, sobre lo que trata el nuevo libro que hemos escrito Bernardo Ríos y un servidor, el nuevo libro que ha escrito el equipo de Geografía Infinita para la colección Grandes Mapas de la Historia, que se entrega, como sabéis, los domingos con el diario El País. El ejemplar verá la luz el domingo 20 de diciembre y a partir de esa fecha también va a poder adquirirse en la página web de la colección, que pondremos en la descripción de este podcast para que tengáis todos a mano. Y aquí viene Bernardo de nuevo para comentar la experiencia, segundo libro, Bernardo, para esta colección después del primero. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya la segunda muy grata experiencia, porque la verdad es que ha sido muy emocionante y se aprende mucho y muy buena experiencia. Pues si en aquella ocasión hablábamos de la evolución de las vistas de ciudades a lo largo de la historia, esta vez hemos hablado de un tema más amplio y lo hemos abordado, creo, de una manera sintética y bastante completa. Está mal que lo digamos nosotros, pero bueno. Pero si es así, es así. Es así. Y bueno, hemos repasado primero la evolución de esa relación entre arte y cartografía a lo largo de la historia, a través de mapas que tienen de una manera u otra
mucho de arte, pero también en una segunda parte hablamos de obras de arte en la que los mapas son protagonistas. De eso hemos hablado en otras ocasiones en el blog y hablaremos seguro en otro momento en el podcast, pero nos vamos a centrar ahora, Bernardo, en esa primera parte del libro, en la evolución histórica de esa relación entre mapas y arte, entre cartografía y arte. Sí, pues bueno, es una relación larga, de hecho. El arte es una de las primeras manifestaciones de la humanidad que ha llegado hasta nosotros y sus técnicas, por supuesto, iban evolucionando, no solo por cambios en los gustos estilísticos o estéticos, que es lo que más asociamos al arte, ¿no? Actualmente, sino también, y además de una forma muy importante, avanzaba gracias a la ciencia y a la tecnología. En este sentido, los lazos entre el arte y los mapas son múltiples. Hay muchos puntos en los que se tocan. La cartografía, a su vez, como el arte, tanto si lo consideramos una manifestación artística como si es resultado de un conocimiento científico o una ciencia, evolucionó de la misma forma que el mundo que la iba desarrollando. Y el arte, pues en estos cambios, tiene mucho que ver también. Totalmente, o sea, el arte en esa evolución es muy protagonista. Vamos a hacer ese repaso cronológico del que hablábamos. La realización de mapas se remonta a muy antiguo. El primer mapa del que tenemos constancia no es de la Tierra, es del universo, más concretamente de la constelación de Orión, ¿no? Sí, es una carta estelar, que es como se llama un mapa del universo. Está grabada en una tabla de marfil y es de hace unos 32.500 años, que ya es poco. Su nombre es el tabla de Geisenklosterle, no sé si lo he dicho bien, perdón por mi alemán, y es especialmente importante. Por un lado tiene una figura humana, por un lado de la tabla, tiene una figura humana en lo que parece una posición de rezo, de adoración, algo asociado a la religión. Y en la otra es donde aparece la carta estelar. También tenemos ejemplos de representaciones del cielo en las cuevas de Lascaux, en Francia, que tiene unas pinturas rupestres muy famosas, y en la cueva del Castillo, en España. Las técnicas y materiales que se usan para realizar estos mapas del cielo fueron los mismos que se usaban, de hecho, para hacer estas pinturas rupestres tan famosas. Es difícil decir cuál es el primer mapa de la historia, porque incluso si lo pensamos un segundo, decir que es un mapa, aunque parece muy sencillo en un principio, puede tener su polémica. Hay quien opina que el primer mapa que se ha encontrado en Europa Occidental está precisamente en el Museo de Navarra, es que te sonará más a ti que a mí, que es el mapa de Abounds. Sí, sí, me suena y antes me decía una compañera, me decía, yo lo veo y parece casi un solomillo más que un mapa, ¿eh? O sea, me recuerda más a un solomillo, no sé si puede ser que es de Navarra, pero bueno, así. Quién sabe, quién sabe. Mejor no preguntarle siquiera. Bueno, pues este mapa de Abounds es una representación esquemática, porque en esa todo lo que tenemos tan antiguo, tanto artísticamente como cartográficamente, Sí. si es que hay una diferencia en aquel momento, suele ser muy esquemático. Está tallado en una roca y se aprecia el arroyo de Zaldazain y el monte San Gregorio, que todavía están los dos en la actualidad, Sí. y de hecho eso fue lo que ayudó a comprobar que eso era un mapa. Ujú. Están en la salida, ambos elementos geográficos, tanto el arroyo como el monte, están a la salida de la cueva de Abazaun, que es donde se encontró, de Abaun, perdón, que es donde se encontró la pieza. Parece que se realizó este mapa alrededor del año 10.000 a.C. Bueno, ya son años, la verdad. Mucho tiempo atrás ya había algunos mapas. El hombre quería orientarse, necesitaba tener bueno, pues una guía para moverse por el mundo, al menos el mundo circundante, ¿no? La humanidad avanzó técnica y culturalmente muy despacio, desde esos tiempos tan remotos hasta llegar a Mesopotamia, donde habitó, podemos decir, de alguna manera, la primera gran civilización conocida de la historia. Más concretamente, hablamos del año menos 3500, los sumerios comenzaron a crear las primeras ciudades. Eran poblaciones con grandes estructuras arquitectónicas,
con vastos de territorios también dedicados al cultivo, ¿no? Esos terrenos de cosecha en esos terrenos eran importantes los canales de irrigación y de drenaje, y con casi total seguridad sería necesario entonces tener mapas para poder llevar a cabo esa construcción de esas infraestructuras. Junto al desarrollo de la escritura cuneiforme, también la primera de la humanidad, se desarrolló entonces la ciencia, ¿no, Bernardo? Exactamente, sí, los sumerios y en general todos los pueblos que habitaron Mesopotamia en la antigüedad eran grandes astrólogos y astrónomos, cualidad que incluso los griegos admiraban mucho de ellos, ¿no? También Uh-huh. eran grandes matemáticos. Este progreso de la cultura y de la técnica propició la creación del que hoy se considera así de verdad y consensuado por la mayoría como el primer mapa de la historia. Es el mapa de Nuzi, se llama. Es una tablilla de madera que se hizo más o menos sobre el 2500 a.C. Uh-huh. Otro de los más antiguos conocidos, otro de los mapas más antiguos, es una tablilla babilónica, también en Mesopotamia, que podemos fechar en el siglo -6, a 6 a.C. Se conoce como el mapa babilonio del mundo. Está en el British Museum. Técnicamente es un diagrama que combina un mapa esquemático central con la descripción de 7 islas de la mitología en medio del océano que conecta la Tierra con el cielo. Se muestra en esta tablilla, se muestra la conexión entre el mundo mítico y el mundo real, tal como lo concebían los antiguos babilonios, y también tiene algunas muestras de escritura cuneiforme. La tabla se catalogó en 1899, después de que se encontrara en el yacimiento de Sipar, 30 kilómetros al suroeste de Bagdad y 60 kilómetros al norte de lo que era Babilonia, en el río Éufrates. Pero bueno, realmente fue en Grecia, donde, como siempre, Sí. donde comenzaron a realizarse los primeros mapas con criterios científicos, ¿no? Ya hemos visto que en Babilonia mezclaban un poco lo mitológico y lo sobrenatural con lo real. Sin embargo, en Grecia ya se impusieron algunos criterios más científicos que buscaban reproducir con una mayor fidelidad las informaciones aportadas por los viajeros que iban y venían, ¿no? Recordemos que los griegos eran grandes viajeros, han pasado la historia como grandes navegantes, pero también por tierra. No tanto, pero también. Uh-huh. El mapa circular de Anaximandro puede considerarse el primero en escala del mundo y fue elaborado más o menos en el -520. Aunque lamentablemente se ha perdido, lo conocemos gracias a una detallada descripción realizada por Heródoto, Uh-huh. el padre de la historia, ¿no? Anaximandro sería el pionero, el primero en fijar relaciones de proporción entre lo que se veía y lo que se quería plasmar, que es lo que constituye la base de la cartografía. Uh-huh. Bueno, y así vamos avanzando desde Grecia, pues nos toca Roma, ¿no? Para los romanos, digamos que la geografía era más que una ciencia, casi una labor literaria de descripción. Aún así nos han llegado varios autores de renombre, como pueden ser Pomponio Mela, Plinio o Estrabón. Pero de la época romana, sobre todo y por encima de todos, hay que destacar a Ptolomeo en su esfuerzo por fundar una geografía más científica con su obra Geografía. En ella describió el método que había de seguirse para realizar mapas, indicó las coordenadas de muchas ciudades del territorio romano, incluyó las latitudes y las longitudes y puso a disposición del lector decenas de mapas. Sí, Ptolomeo de hecho es importantísimo no solo por eso, sino porque también durante el Renacimiento fue precisamente su redescubrimiento y el redescubrimiento de sus estudios fueron de gran ayuda para que los marineros y los geógrafos, para los marineros y los geógrafos del siglo XV y del siglo XVI. Por desgracia, aunque podemos reconstruir el mapa de Ptolomeo por su obra, que está escrita, y de hecho se ha reproducido, como en la magnífica edición que es la más famosa de 1482, pero no nos ha llegado ninguno directamente de la antigüedad, ni siquiera ninguno que sea una copia del que hizo Ptolomeo. Uh-huh. Sí,
Bueno, y después de este periodo nos transportamos, digamos, hasta la Edad Media, un periodo en el que la unión entre arte y cartografía es perfectamente clara y tiene después esa continuación durante el Renacimiento. Mientras que conservamos poco, la verdad, de la cartografía de la antigüedad, como estábamos viendo, por lo que es complicado saber qué aspecto tenía y cómo se hacía. La cartografía medieval está más conservada y lógicamente está más cercana a nuestro tiempo de alguna manera y está hecha con los mismos materiales y procedimientos o técnicas que obras artísticas de la misma época, principalmente pinturas, por lo que en ese caso, y no hay ninguna duda ni ningún debate, los cartógrafos son directamente artistas. Exactamente, sí. La mayor parte de la arquitectura, la pintura, la escultura, el teatro o cualquier otra manifestación artística que ha llegado hasta nosotros de la Edad Media tiene principalmente temática religiosa, como en el resto de arte, y aunque hubo manifestaciones cartográficas ajenas a la religión, también este campo del conocimiento, Dios estuvo presente y la realidad se pasó por un filtro del cristianismo que en realidad en ese tiempo lo acaparaba todo. Así, al igual que en el arte, la cartografía medieval estuvo dominada por las ideas cristianas. El mapamundi medieval, que nació como un mapa de palabras, porque de hecho era texto, Uh-huh. no hacía falta que incluyera ninguna imagen, distaba mucho de ser lo que se concibe hoy día como un mapamundi. Uh-huh. Pues ahí encontramos esas raíces entre el arte y la cartografía muy presentes en la Edad Ujú. Media y a lo largo del Renacimiento ya comenzamos a ver una cierta especialización y colaboración ya entre figura más definida del cartógrafo, responsable de los mapas propiamente dichos, y figura del artista, el que se encarga más de los motivos iconográficos que plagaban esos mapas, ¿no? Que vestían de alguna manera esos mapas. Ujú. Es, por ejemplo, el caso de Antonio de Holanda, originario de los Países Bajos. Él trabajó en Lisboa realizando el repertorio artístico conocido como el Atlas Miller, un atlas que se fecha en torno a 1519 y del que hemos hablado otras veces también en Geografía Infinita. Es desde luego uno Ujú. de los atlas portugueses más bellos, que contó con Lopo Homem, con Pedro y Jorge Reinel como cartógrafos. Pero vamos, si el Renacimiento en general y el italiano en particular trajo aparejada una revolución cartográfica, esa sin duda, esa revolución que trajo consigo el Renacimiento fue el redescubrimiento, como habíamos indicado, como nos contaba antes Bernardo, de la geografía de Ptolomeo. Exactamente, sí, este redescubrimiento fue fundamental. La versión latina de la obra de Ptolomeo se reeditó y una y otra vez a lo largo de los siglos XV y XVI, lo que constituye uno de los acontecimientos fundadores de la ciencia cartográfica moderna y el punto de partida sobre el que fundamentar la base científica, geografía, nueva geografía, de esta que nace en el Renacimiento, de la ciencia, ¿no? Digamos. No sería hasta mediados del 480 más o menos, cuando la obra de Ptolomeo influenciaría a cartógrafos de la tradición occidental que protagonizaron una transición entre la cartografía medieval y la cartografía renacentista. Andreas Valsperger, ahora creo que sí lo he dicho bien, y su mapa de 1448, o Fra Mauro y su mapa mundi de 1459, son algunos de los autores que provocaron un punto de inflexión entre esta transición, como tú decías, de la Edad Media al Renacimiento. Los geógrafos y los artistas humanistas adoptaron las técnicas antiguas de representar el mundo conocido a los nuevos descubrimientos geográficos, porque es la época de la gran expansión política y colonial europea que tiene como referencia esta expansión también de la geografía. De acuerdo con las indicaciones teóricas de la geografía de Ptolomeo, se empezaron a representar estas nuevas tierras con estos parámetros. Mm.
Bueno, y seguimos recorrido, en este caso hasta la edad de oro de la cartografía, que tiene lugar desde mediados del 16 a finales del 17, con los Países Bajos como centro neurálgico. Durante este periodo, que adquiriría una gran repercusión e influencia posterior, la cartografía adquiere una importancia de Estado, digamos, con producciones secretas muy enfocadas en muchos casos ya al uso militar, ¿no? Esta finalidad convive con el interés que los mapas van suscitando también en las empresas dedicadas al transporte y al comercio de ultramar en una época mercantil, de exploración geográfica y de asentamiento colonial. Es la época de los grandes descubrimientos y para esos descubrimientos pues hacían falta obviamente mapas. Al mismo tiempo, la posesión de globos terráqueos o de mapamundis empieza a conferir un cierto prestigio entre la burguesía por su carestía y por su vistosidad ornamental. Si hay el cartógrafo en este tiempo aúna un papel, digamos, más artesanal con un papel artístico, pero también es un matemático, es un investigador de fuentes empíricas de información, es un editor, es un humanista. Todo esto pone de manifiesto el verdadero momento y el papel que la cartografía tenía entonces, un papel muy a caballo entre arte y ciencia. En esta etapa, la etapa de la Edad de Oro cartográfica, cuenta con una figura señera, es Gerardo Mercator, que vivió entre 1512 y 1594, es la gran figura destacada, junto con otras como pueden ser Jodocus Hondius o Willem Blé. Lo cierto que Mercator es un personaje, bueno, pues hasta el día de hoy controvertido a veces y no entendido muchas veces porque, bueno, pues nos hemos quedado con su proyección como dominante y ese dominio de la proyección pues muchas veces le lleva a ser un poquito denostado, ¿no? Y esto es, digamos, la edad de oro de la cartografía. Después ya nos vamos hasta el siglo XVIII, ¿no, Bernardo? Sí, el siglo XVIII arrancó con un gran cambio de paradigma artístico. Vamos a hablar en el caso concreto de Francia. Si bien el siglo XVII estuvo dominado por el barroco en toda Europa, en Francia el barroco no terminó de cuajar. Evidentemente influenció, pero no terminó de afianzarse como pudo ser en Italia, en España o en otros países, ¿no? En Francia se dio una curiosa reinterpretación de la arquitectura, la pintura o la escultura de este estilo. Los edificios se hicieron más monumentales, pero conservaron el equilibrio y la calma renacentista. Por ejemplo, la pintura se vuelve más oscura, existe ese juego de luces típico del barroco, pero sus formas siguen siendo fieles a la moda anterior, a la renacentista. Por lo tanto, normalmente más que de un barroco francés, se habla de un clasicismo francés para el siglo XVII. Es en este momento, bueno, un poco más tarde, cuando ya nace la Ilustración en el siglo XVIII, cuando da inicio a uno de los hitos de la historia de la cartografía. En el año 1747, Luis XV de Francia le encarga al cartógrafo César François Cassini, que después viene de una familia y crea una familia muy cartográfica, un mapa de todo el reino con un objetivo muy claro. Quería que fuera lo más exacto posible. Todo lo demás, no quería ni dragones en las zonas desconocidas, ni nada. Quería que fuera lo más exacto posible. Casi contracorriente a este empeño científico por la creación de mapas y de la ciencia cartográfica, a finales de la Ilustración, en ese mismo momento, nace también, como síntoma evidente de lo que luego será el romanticismo, el gusto por lo pintoresco. El desarrollo máximo de esta estética de lo exótico se da en la literatura de viajes del siglo XIX.
Y aunque existían desde el siglo XIV, o incluso puede haber algunos ejemplos anteriores, los mapas satíricos comienzan a ponerse de moda a mediados del siglo XVIII y tienen un auge, un momento, pues bueno, de máximo esplendor durante el siglo XIX, ¿no, Bernardo? Sí, una de las razones por las que se puso tan de moda fue el nacimiento de la litografía, la creación de la litografía. La litografía abarató mucho los costes de producción y además permitía que fueran a color. Es muy importante también hablar de que esta eclosión de los mapas satíricos, famosa del 19, finales del 18, no hubiera sido posible sin la proliferación de revistas y de la prensa, que en ese momento es cuando empezaba a generalizarse. Todo esto habría sido imposible también, muy importante, sin las políticas educativas que hacían que cada vez más población fuera capaz de leer y en consecuencia ser cliente potencialmente y lector potencial de esta prensa y de estas revistas. También hablamos en este ejemplar, en esa relación entre cartografía y arte, de mapas satíricos. Pero a mediados del siglo XX se desarrollaba la cartografía de fantasía también, de la mano de Tolkien, y es otro de los temas que se abordan en el ejemplar de la colección Grandes Mapas de la Historia. Si bien mucho antes de Tolkien ya existían realmente los mapas imaginarios que estaban asociados a obras literarias, ¿no? Sí, bueno, a mí me encantan los mapas imaginarios, tú lo sabes, Sí. incluso asociados a islas muchas veces y a otras zonas imaginarias, los metían en mapas que tenían la intención de ser reales, ¿no? A lo mejor ponían un mapa de Europa y a lo mejor la isla de San Borondón por ahí en mitad del agua. A pesar de ello, Tolkien fue quien creó un mapa y marcó un itinerario del protagonista literario en ese mapa, creando un patrón de la literatura fantástica que continúa hoy día. Todas las literaturas, si vemos Juegos de Tronos, por ejemplo, el mapa y el Mm. itinerario de los personajes siempre está ahí. La función del mapa en la obra artística de fantasía es facilitar la inmersión del lector y hacerle partícipe directo a través de la búsqueda de lugares y rutas de la aventura de los protagonistas. Ujú. Pues mapas literarios también hay, mapas satíricos, toda esa evolución de la que estamos hablando, y todo esto ya nos mete de lleno en el siglo XX, ¿no? La gran revolución cartográfica se da concretamente a finales de los años 50, cuando comienza la era espacial y se generaliza el uso del avión y los puentes aéreos. Exactamente, los aviones primero facilitaron la toma de fotos de grandes zonas de la Tierra desde tanta altura, ¿no? Los viajes espaciales permitieron la toma de imágenes del planeta por completo, a unas distancias ya impensables en otros tiempos, ¿no? La visión que da forma al mapa ya no está a ras de suelo, como había estado siempre, sino que ahora está incluso Mm. fuera del planeta. Eh, el sueño cartográfico de la exactitud matemática y de la plasmación de la realidad, pues por fin se podían cumplir. Ujú. Y bueno, con todo ese sueño cartográfico hecho realidad, el mapa se convierte en lo que ya es actualmente un bien de consumo. En nuestros tiempos, además, el mapa se regenera y se renueva periódicamente, como es el caso de Google Maps o de Street View, dadas las necesidades informáticas, tecnológicas, matemáticas y empíricas de la creación de mapas. La cartografía ha llegado a un momento de separación casi total del arte, pero no ha ocurrido a la inversa, ¿no, Bernardo? Exactamente, porque en realidad los artistas hoy día siguen muy interesados en los mapas. De hecho, aparte del tema de la literatura fantástica que hemos hablado antes, que incluso se podría decir que ahora tiene un pequeño auge, se demuestra también en las exposiciones de arte contemporáneo, cuya temática principal es la cartografía. En 1980, por ejemplo, la carte et la figure, voy a intentar decirlo en francés bien, la carte et la figure du temps, se exhibió en el Centro Pompidou en 1995
En el MoMA de Estados Unidos se exhibió Mapping a Response to MoMA. Y en el 2001 el mapa no es un territorio en el Reino Unido. Son todos títulos de exposiciones relacionadas con la cartografía, los mapas. Hay artistas como Dalí, Duchamp, Richard Long, Alighiero Boetti, que usaron mapas para representar metáforas políticas, psicológicas, sociales, de todo tipo. También se usa el mapa con fines decorativos y urbanísticos, como puede observarse, por ejemplo, en la plaza del Monumento a los Descubrimientos de Lisboa. Hay un mapa enorme. Por lo tanto, estos nexos entre la cartografía y el arte hoy día continúan bastante vivos. Uh-huh. Aquí, sin ir más lejos, hubo una exposición, Cartografías de lo desconocido, en la Biblioteca Nacional, en finales del año 2017, o sea, sería 3 años, también muy centrada en esa relación entre arte y cartografía, de la que también en su día por aquí hablamos. Pues es el repaso que más o menos hemos intentado trasladaros aquí en formato sonoro, pero bueno, que desde luego se puede repasar mucho mejor en profundidad y viendo esas obras de arte de cerca y esos mapas de cerca en el nuevo volumen en el que hemos participado Bernardo y yo mismo, dentro de esa colección Grandes Mapas de la Historia, que se entrega los domingos con El País. Es un volumen de esa relación entre arte y cartografía que desde luego da para mucho y es muy enriquecedora para todos los que de una manera u otra amamos la cartografía, los mapas y también el arte. Bueno, Bernardo, ha sido un placer esta nueva colaboración. Me lo he pasado muy bien haciéndola ahí en verano, ¿eh? Estábamos ahí entre pandemia en verano estábamos a tope con las cartografías y los mapas y el arte y todo. Sí. Pero bueno, el resultado al final compensa, ¿eh? Sí. Yo creo que es muy enriquecedor poder contar una historia como esta y bueno, esperemos que podáis disfrutarla y nada, mil gracias Bernardo y hasta la próxima. Nada, mil gracias a ti como siempre y deseando volver a charlar contigo un rato. Aquí nos despedimos. Recuerda suscribirte a este podcast, el podcast de Geografía Infinita, para estar al tanto de todas las novedades en las diferentes plataformas, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. También estamos en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. Estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos puedes encontrar allí, también en Telegram. Recientemente hemos abierto un canal para compartir con vosotros los artículos casi según los vamos publicando. Y ya nada más, aquí terminamos. Recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto y aprovecho para desearos a todos una muy feliz Navidad.